Bienvenidos a todos a Directo al Recap, el canal donde hoy vamos a resumir el primer episodio de Lanterns. Así que, sin haceros perder más tiempo, comenzamos con este vídeo. Pero antes, una pequeña petición, dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal. La historia del episodio 1 de Lanterns comienza en 1996. Vemos a unos niños viendo una entrevista por televisión a Hal Jordan. En ese momento, Hal ya es un Green Lantern y explica que básicamente funcionan como oficiales de policía en distintos rincones de la galaxia. Pero, ¿qué es lo más importante para convertirse en Green Lantern? Hal dice que la prueba depende de una sola pregunta: ¿tienes miedo o no? Al mismo tiempo, Hal cuenta que cuando era pequeño su padre falleció y que, tras ese incidente, su concepto del miedo cambió por completo. Opina que, cuando pierdes a tu padre, ya no te queda ningún dolor en particular que temer. En ese preciso instante, el episodio crea un paralelismo muy extraño. El padre de los niños que están viendo la entrevista de Hal llega a casa con uniforme militar. Se lleva fuera a uno de ellos, lo pone frente a una pared, coloca una manzana sobre su cabeza y le formula exactamente la misma pregunta: ¿tienes miedo? El niño responde que no, y el padre dispara a la manzana sobre su cabeza. Después, lo abraza y se lo lleva. La escena es sencilla, pero nos deja claro que el enfoque de esta familia respecto al miedo y al valor no es nada normal. Más tarde descubriremos quién era ese niño. Así pasan 20 años. La historia da un salto temporal aproximado de 2 décadas y aquel niño es ahora John Stewart. John está entrenando para convertirse en el Green Lantern de respaldo para Hal Jordan. Básicamente, la Tierra cuenta con un Green Lantern activo, Hal, y están preparando a John para que pueda asumir la responsabilidad en caso de que a Hal le ocurra algo. El problema es que el entrenamiento de John no va del todo bien. Lleva 2 meses entrenando, pero todavía no se ha puesto el anillo de Green Lantern. Además, Hal llevaba 2 semanas completamente desaparecido. Finalmente, Hal viene a buscar a John, mostrándonos una versión muy interesante del personaje. No es un superhéroe perfecto, llega en un coche viejo, parece bastante desastrado, con resaca, y su nivel de seriedad al ver a John es 0. Le explica a John que no tiene por qué entusiasmarse tanto por el anillo, pero de repente hace algo totalmente inesperado. Se quita el anillo de Green Lantern, lo deja sobre el salpicadero y le dice a John que lo verá en el puesto de Taco Bell. Acto seguido, Hal salta del coche en marcha. Obviamente, John entra en pánico. El coche se descontrola y está a punto de estrellarse cuando, en el último segundo, John se pone el anillo y logra sobrevivir. La paciencia de John se ha agotado por completo. Llama a su padre y le dice que Hal Jordan casi lo mata. Su padre le pide que mantenga la calma y se centre en su trabajo, ya que si sigue en la corporación, ese puesto acabará siendo suyo. En ese momento le ocurre algo extraño a John. El anillo de Green Lantern se activa y ante él aparece un holograma de una versión más joven de Hal. No es una simple grabación, sino un respaldo de su propia conciencia que guardó dentro del anillo para que se activara si en el futuro fuera necesario. Este holograma le da a John un mensaje muy desconcertante: hay un infierno en Rooseville, Nebraska. John no entiende nada, pero cuando le transmite este mensaje al Hal del presente, su actitud cambia instantáneamente. El hombre que hasta hace un momento estaba bromeando se vuelve de repente completamente serio. Solo le da a John una instrucción muy simple: paga la cuenta, y sale volando. Está claro que en Rooseville, Nebraska, ha pasado algo que solo Hal comprende. Viajamos a Rooseville para ver qué está ocurriendo realmente. John llega allí en un coche normal y descubre que ha habido un incidente grave en el campo de fútbol de un instituto local. La policía, los vehículos de emergencia y los agentes tienen acordonada toda la zona. A la sheriff local, Carrie, no le hace ninguna gracia ver a Hal y a John, ya que oficialmente no tienen jurisdicción en este caso. Sin embargo, Hal cree que lo sucedido podría estar relacionado de alguna manera con extraterrestres. Mientras observan entre la multitud, la mirada de Hal y John se fija en un hombre en particular cuya conducta resulta sospechosa. En cuanto el hombre se da cuenta de que los Lanterns lo están mirando, empieza a huir. John lo persigue y finalmente logran atraparlo. Carrie procede a arrestarlo. Ahora Hal está más convencido que nunca de que lo que ocurre aquí no es un crimen común. Intenta convencer a Carrie para interrogarlo, pero ella se niega rotundamente. Posteriormente, Hal y John se sientan en un bar y mantienen una conversación sincera sobre el pasado de Hal y el anillo de Green Lantern. Hal le revela algo importante a John: el anillo no es un juguete, sino un arma extremadamente peligrosa, y el verdadero desafío de ser un Green Lantern no radica en la cantidad de poder que posees, sino en saber cuándo usarlo y cuándo no. John le pregunta cómo llegó a convertirse en Green Lantern. Hal le cuenta que era piloto de pruebas y que su vida cambió por completo el día que se topó con los restos de una nave espacial alienígena estrellada. Hal fue llevado al interior de una extraña energía verde y le formularon la misma pregunta: ¿tienes miedo? El piloto alienígena moribundo le entregó su anillo, habiéndolo elegido aparentemente a él. Sin embargo, Hal siempre ha tenido la sospecha de que aquel accidente espacial no fue casualidad y que había una razón concreta por la que ese alienígena vino a la Tierra. Por ello, guardó una copia de seguridad de su conciencia en el anillo, para asegurarse de que su conocimiento no desapareciera por completo si le pasaba algo. Hal necesita sacarle información al sospechoso, pero requiere una forma de acceder a él dentro de la cárcel. Para lograrlo, provoca una pelea con unos locales en el bar y consigue que lo arresten. Mientras tanto, en el bar, John conoce a una mujer a quien le habla de su entrenamiento como Green Lantern y le explica que en la Tierra solo hay un Lantern activo mientras él se prepara como respaldo. La química entre ambos fluye y John pasa la noche con ella. A la mañana siguiente, John va al departamento de la sheriff a buscar a Hal. Pero Carrie ya se ha dado cuenta de que Hal se dejó arrestar a propósito, por lo que no lo metió en una celda normal, sino en un cuarto de la limpieza. Finalmente, presentan a Hal ante el juez. En ese momento,
Un abogado local llamado Billy Macon se ofrece para ayudarlo. Hal lo contrata y ahí se desvela una conexión. Billy es en realidad el marido de la sheriff Carrie. Billy consigue que liberen a Hal e invita a Hal y a Jon a cenar al rancho familiar. Les cuenta que su padre es un gran admirador de Green Lantern y que tiene muchas ganas de conocer a Hal en persona. Pero nada más llegar al rancho, Hal y Jon presienten que algo no va bien. Hay guardias armados en la entrada, la propiedad cuenta con una seguridad desmedida y todo el ambiente resulta misterioso. En el rancho conocen a Will Macon, un hombre seguro de sí mismo y bastante misterioso. Les explica que es el encargado de la propiedad, pero que no puede revelar el nombre del verdadero dueño debido a un acuerdo de confidencialidad firmado. Esta respuesta no deja nada satisfecho a Hal, quien piensa que podría tratarse de una operación militar o gubernamental. Sin embargo, según Will, el verdadero problema es otro. Los alienígenas están llegando a la Tierra. Will cree que el sospechoso en custodia policial forma parte del equipo de avanzada de una invasión extraterrestre y le ofrece a Hal su ayuda para llegar hasta él. No obstante, cuando Hal le pregunta qué quiere a cambio, Will no le da una respuesta clara, dejando ver que tiene sus propios motivos ocultos. Mientras Hal y Will hablan sobre extraterrestres, Jon está fuera jugando al fútbol americano con el hijo de Billy. De repente, el niño llama a su abuela a voces. Al girarse, Jon se queda estupefacto al ver que la mujer es Zoe Macon, la esposa de Will Macon. Es decir, Jon ha tenido un lío de una noche literalmente con un miembro de la familia en cuyo rancho están investigando. Zoe le lanza a Jon una mirada de complicidad y la situación se vuelve instantáneamente incómoda para él. Al final de la cena, Will se limita a dejar claro que Hal y él comparten un objetivo común: proteger a la Tierra de aquellos que no nacieron en ella. Sin embargo, Will le hace un comentario indirecto a Jon con el que éste se da cuenta de que probablemente sabe lo que ocurrió entre él y Zoe. Al salir del rancho, Hal le pregunta a Jon qué ha pasado. Jon le confiesa lo de Zoe y la reacción de Hal es de pura incredulidad. No llevan ni 24 horas en el pueblo y Jon ya ha metido la pata de esa manera. Al día siguiente, Hal acude a la comisaría para interrogar al sospechoso. Aquí descubrimos que el mundo alienígena es bastante complejo y que, al parecer, existen 14 especies extraterrestres capaces de copiar la apariencia humana por completo, sin que se las pueda detectar mediante pruebas normales, rayos X o resonancias magnéticas. Hal pone a prueba al sospechoso con varias preguntas. Sobre fútbol americano, el sospechoso demuestra un conocimiento sorprendente, pero cuando Hal le pregunta por Harry Potter, sus respuestas flaquean. Mientras tanto, Jon y Carrie observan el interrogatorio desde el otro lado del espejo espía. Carrie nota el gran respeto que Jon siente por Hal. Jon afirma que Hal no tiene miedo a nada, pero Carrie lo corrige. En su opinión, Hal no es que no tenga miedo, sino que está profundamente solo. Esta frase es fundamental, pues tras la actitud despreocupada y los chistes de Hal se esconde un dolor muy profundo. Durante el interrogatorio, el sospechoso empieza a hablar de forma hipotética. Le pide a Hal que imagine que él es un extraterrestre y que su misión es todo lo contrario a ser pacífica. Acto seguido, revela que lleva en su interior un dispositivo explosivo biométrico que puede activar únicamente con la mente. Lo más impactante es que sabe muchísimo sobre el anillo de Green Lantern. Conoce que debe recargarse con la batería de Lantern y le recuerda a Hal que a su anillo ya no le queda mucha energía. Hal intenta esquivar sus palabras e ignorarlo, pero cuando el sospechoso afirma que en realidad Hal lo que quiere es morir y se burla del juramento de los Green Lantern, la paciencia de Hal se agota. Lo estrella contra la pared y, en ese instante, empieza a sonar un pitido. La bomba en el cuerpo del sospechoso se ha activado. Hal comprende inmediatamente lo que va a ocurrir. Lanza al sospechoso hacia un rincón y utiliza el poder de su anillo de Green Lantern para crear una enorme burbuja protectora verde. Al segundo siguiente, la detonación hace temblar el edificio entero, dejando escombros y destrucción por todas partes. A pesar de la explosión, Hal consigue sobrevivir. Al salir de entre los escombros, su confianza vuelve a estar por las nubes con una idea muy simple. Os dije que era un alienígena. En este punto, la historia da un giro gigantesco y salta repentinamente al año 2026. Jon Stewart se ha convertido en un hombre mucho más maduro, apreciándose cambios claros en su rostro. Lo vemos conduciendo en una noche de nieve, pasando junto a unas ruinas destruidas en el camino, hasta encontrarse con la sheriff Carrie. Está claro que llevan años sin verse. Carrie lo abraza y le dice sorprendida que apenas ha cambiado. Sin embargo, Jon no ha ido solo a ver a Carrie. Ambos regresan al campo de fútbol americano donde ocurrió el incidente al principio del episodio. Jon mira hacia la grada y allí está sentado Hal Jordan. Pero hay un gran problema: Hal no está vivo. Efectivamente, Hal Jordan ha muerto y el detalle más importante es que su anillo de Green Lantern no está con él. El episodio termina exactamente en este instante, planteando el gran misterio de la serie. Si Hal era un Green Lantern tan poderoso, ¿cómo murió? ¿Quién lo mató? ¿Dónde está su anillo? ¿Qué le ocurrió a Jon hasta llegar a 2026? ¿Y tiene la amenaza alienígena que Hal investigaba alguna relación con su muerte? Por último, ¿era verdad todo lo que decía Will Macon? El episodio 1 establece que esta no es solo una historia de superhéroes y poderes, sino un gran misterio. El pasado de Hal Jordan, la infiltración alienígena, la conspiración de Will Macon y el futuro de Jon Stewart parecen piezas de un mismo rompecabezas. El plano final nos deja claro que la verdadera historia acaba de empezar. Ya sabemos cuál es el destino final de Hal Jordan, pero la pregunta es cómo llegó hasta ahí. Y hasta aquí el primer capítulo de esta historia.
Si te ha gustado no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para las próximas historias. Directo al